¿Alguna vez te has preguntado por qué el ayuno es tan poderoso y cómo puede acercarnos a Dios? En este vídeo, exploraremos cómo esta antigua práctica no es solo una abstinencia de alimentos, sino una forma profunda de fortalecer nuestra conexión espiritual. Descubramos juntos por qué el ayuno, cuando se hace con un corazón sincero y un propósito claro, puede atraer a la presencia de Dios de una manera que transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. Imagina una jornada donde el cuerpo y la mente se alinean para buscar algo más grande, algo que trasciende el mundo físico. Esta es la esencia del ayuno espiritual, una práctica antigua y poderosa que implica abstenerse temporalmente de la comida, no por necesidad física, sino por un propósito más elevado. Cuando alguien decide ayunar espiritualmente, es como si estuviera despejando el camino entre sí y lo divino, eliminando distracciones y abriendo espacio para una conexión más profunda con Dios. El alimento, que es esencial para la supervivencia, se deja de lado temporalmente, como un gesto de entrega y confianza en algo más grande. Es una forma de decir, mi necesidad de Dios es mayor que mi necesidad de comer. Pero el ayuno no se trata solo de abstenerse de la comida, es un ejercicio de disciplina espiritual. Imagina que tu espíritu es como un músculo. Así como los músculos del cuerpo necesitan ser ejercitados para fortalecerse, el espíritu también necesita ser fortalecido. Al ayunar, la persona está entrenando su alma para resistir las tentaciones y enfocarse en lo que realmente importa. Durante el ayuno, hay una intención clara de acercarse a Dios. No se trata solo de dejar de comer, sino de usar ese tiempo para orar, meditar y reflexionar. Es como si el ayuno fuera una llave que abre una puerta a una experiencia espiritual más profunda. La mente se calma, el corazón se abre, y el alma se sintoniza con lo divino. Este proceso puede traer una sensación de paz interior, claridad mental y una mayor conciencia espiritual. Se puede sentir hambre física, pero al mismo tiempo, hay una nutrición espiritual que alimenta el alma. La persona que ayuna puede descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía, una fuerza que proviene de la dependencia de Dios. Además, el ayuno espiritual puede ayudar a desarrollar una disciplina que se extiende a otras áreas de la vida. Al aprender a controlar el deseo por la comida, la persona puede ganar más control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Es un entrenamiento para la mente y el espíritu, que ayuda a alinear la vida de acuerdo con los valores y principios divinos. Al final, el ayuno espiritual es una jornada de autodescubrimiento y de búsqueda de una conexión más profunda con Dios. Es un momento de pausa en el mundo agitado para escuchar la voz interior, para renovar la fe y para fortalecer la disciplina espiritual. Y cuando el ayuno termina, la persona puede emerger más fuerte, más sabia y más conectada con lo que es verdaderamente importante. Vamos a sumergirnos en una historia antigua y sagrada, donde el ayuno es un acto de profunda fe y devoción, mencionado varias veces en la Biblia. Este acto no es solo una tradición, sino una forma de conexión espiritual que trasciende el tiempo. En el Antiguo Testamento, tenemos el ejemplo del ayuno de Yom Kippur, uno de los momentos más solemnes para el pueblo judío. Imagina la escena, una comunidad entera, desde los más viejos hasta los más jóvenes, uniéndose en un propósito común. Todos dejaban de comer en ese día especial, no por falta de comida, sino porque querían mostrarle a Dios cuánto se arrepentían de sus pecados y deseaban su misericordia. Era un día de profunda reflexión, donde cada persona se concentraba en sus fallas y buscaba el perdón divino. El Yom Kippur era más que un simple ritual. Era un día en el que el sumo sacerdote, el líder espiritual del pueblo, entraba en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, para ofrecer un sacrificio a Dios. Lo hacía en nombre de todos, pidiendo que los pecados del pueblo fueran perdonados. El ayuno era una forma de participar en esa experiencia, de unirse al sacerdote en su búsqueda de redención y pureza espiritual. Era un poderoso recordatorio de que, a veces, es necesario dejar de lado las necesidades físicas para enfocarse en lo que es más importante, nuestra alma. Siglos después, en el Nuevo Testamento, Jesús también habló sobre el ayuno, pero de una manera que desafiaba las prácticas comunes de su época. Él observaba que muchos ayunaban para ser vistos por los demás, para ganar elogios y aprobación. Pero Jesús enseñó algo diferente. Dijo que, cuando alguien ayune, debe hacerlo en secreto, sin alardes, sin mostrarlo a los demás. Enfatizó que el ayuno es una práctica entre la persona y Dios, y que el verdadero valor del ayuno está en el corazón, no en la apariencia. Jesús quería que sus seguidores entendieran que el ayuno no era para impresionar a las personas a su alrededor, sino para acercarse a Dios de una forma sincera y humilde. Explicó que, cuando ayunamos en silencio, sin buscar reconocimiento, Dios, que ve lo que hacemos en secreto, nos recompensará. Esta lección nos recuerda que la verdadera devoción es discreta, personal y profunda.
Estos ejemplos bíblicos nos muestran que el ayuno es una práctica poderosa, una forma de demostrar nuestra fe y nuestro deseo de acercarnos a Dios. Ya sea en el solemne Yom Kippur, donde una nación entera se unía en arrepentimiento, o en la enseñanza de Jesús, que nos llama a ayunar con humildad, el ayuno sigue siendo un acto significativo de conexión espiritual. Imagina que estás en un camino que lleva hasta una montaña alta. En la cima de esa montaña, existe algo que deseas profundamente: paz, sabiduría, una respuesta a una pregunta importante, o tal vez una conexión más cercana con Dios. Ese es el propósito del ayuno: ayudarte a escalar esa montaña espiritual. Cuando alguien decide ayunar, no se trata solo de dejar de comer, es embarcarse en una jornada interior. El ayuno es como un mapa que guía a la persona, un mapa que la lleva más cerca de un objetivo espiritual. Puede ser una búsqueda de claridad en un momento de decisión, un deseo de purificarse de cosas que pesan en el alma, o simplemente un anhelo de estar más conectado con Dios. Ahora, imagina que mientras subes esa montaña, otras personas te están observando. Pueden comenzar a aplaudirte, diciendo lo impresionante que es que estés haciendo esto. Pero si, en lugar de enfocarte en la subida, comienzas a prestar atención a esos aplausos, corres el riesgo de perder el rumbo y desviarte del camino. Es por eso que el ayuno no debe hacerse para impresionar a los demás o ganar reconocimiento. El verdadero propósito del ayuno es alcanzar un objetivo espiritual, algo que está entre tú y Dios, algo personal y profundo. Cuando alguien ayuna, el enfoque debe estar en Dios, no en los ojos o las opiniones de los demás. La belleza del ayuno reside en su simplicidad y sinceridad. No necesita ser anunciado, no necesita ser visto por todos, debe hacerse en secreto, en el silencio del corazón, donde solo tú y Dios saben lo que está sucediendo. Jesús nos enseñó esto de manera clara. Vio que, en su época, algunas personas ayunaban solo para que los demás dijeran: «Mira qué devoto es». Pero Jesús dijo que ese tipo de ayuno no tiene valor espiritual. El verdadero ayuno, aquel que toca el corazón de Dios, se hace en humildad y discreción. Cuando ayunas, es como si estuvieras renunciando a algo precioso, como la comida, para decirle a Dios: «Eres más importante para mí que cualquier otra cosa». Así, el ayuno se convierte en una ofrenda sagrada, un sacrificio personal que solo Dios ve. Y es esa intención pura, ese deseo de alcanzar algo mayor, lo que le da al ayuno su verdadero poder. No importa si nadie más sabe lo que estás haciendo. Lo que importa es que te estás acercando a Dios, subiendo esa montaña espiritual, y la recompensa por esa jornada es una conexión más profunda con lo divino, algo que ninguna aclamación pública puede ofrecer. Entonces, cuando pensamos en el propósito del ayuno, debemos recordar que es un acto de fe, de confianza y de devoción. Es una herramienta espiritual poderosa, pero solo funciona cuando se usa con la intención correcta, no para los ojos del mundo, sino para el corazón de Dios. Cuando se trata de ayunar, una de las mayores preocupaciones es el miedo a sentir hambre. Después de todo, desde que nacemos, estamos acostumbrados a comer regularmente. El cuerpo envía señales claras cuando tiene hambre, y la idea de ignorar esas señales puede parecer aterradora. ¿Y si no lo soporto? ¿Y si el hambre es insoportable? Estas son preguntas que muchos se hacen antes de comenzar un ayuno. Pero aquí está el secreto. El ayuno no se trata solo del cuerpo, también se trata de la mente y el espíritu. Cuando decides ayunar, estás diciéndole a tu cuerpo: «Soy más fuerte que el hambre. Tengo un propósito mayor para esto». Al principio, el hambre puede parecer difícil de controlar, pero el cuerpo es adaptable, y la mente, aún más. Con el tiempo, descubres que el hambre va y viene en olas, y que esas olas pueden navegarse con paciencia y determinación. Otra preocupación común es la duda sobre la propia capacidad para completar el ayuno. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo llegar hasta el final? Estas preguntas pueden ser paralizantes. Pero es importante recordar que ayunar no se trata de perfección, se trata de intención. Incluso si no puedes ayunar por el tiempo que planeaste, el simple hecho de intentarlo ya es un acto de valentía y fe. El ayuno es como un ejercicio espiritual. Del mismo modo que nuestros músculos se fortalecen con el tiempo y la práctica, nuestra capacidad de ayunar también mejora a medida que practicamos. Nadie comienza corriendo una maratón de inmediato, es necesario empezar despacio, conociendo los propios límites y respetándolos. Lo mismo ocurre con el ayuno. Tal vez tu primer ayuno sea corto, y está bien. Con la práctica, puedes descubrir que eres capaz de ayunar por periodos más largos, y eso te traerá una sensación de logro y fortaleza interior. Y aquí va un consejo importante: durante el ayuno, no te concentres solo en el hambre. Enfócate en el propósito por el cual estás ayunando. Usa el tiempo que normalmente dedicarías a comer para orar, meditar o reflexionar.
Esto ayuda a desviar el enfoque del hambre y refuerza el propósito espiritual del ayuno. Y recuerda, Dios conoce tu corazón y sabe tu intención. Lo importante es la sinceridad con la que te entregas a esta práctica. Por último, es fundamental escuchar a tu cuerpo. Si en algún momento sientes que no puedes continuar, no te castigues. El ayuno debe ser una práctica que fortalece, no que debilita. Respetar tus límites también es parte del proceso. Entonces, si tienes miedo de ayunar, debes saber que esos sentimientos son normales. El ayuno es un desafío, sí, pero también es una oportunidad para crecer espiritualmente y descubrir una fuerza interior que tal vez no sabías que tenías. Y al final, lo que realmente importa no es el tiempo que lograste ayunar, sino el camino que recorriste, el esfuerzo que hiciste y cuánto te acercaste a Dios en ese proceso. Cuando alguien decide ayunar, es como embarcarse en una caminata espiritual. Pero esta caminata no puede hacerse sin dirección. Tener un propósito definido es lo que mantiene tus pasos firmes, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Puede que estés ayunando para buscar una respuesta de Dios, para pedir orientación en una decisión importante, o para purificarte de algo que pesa en tu alma. Sea cual sea el motivo, debe ser algo que realmente importe para ti. Consideremos una situación práctica. Imagina que estás enfrentando un gran desafío en tu vida, algo que no sabes cómo resolver. Puede ser un problema de salud, un problema familiar, o una decisión que parece imposible de tomar. Decides ayunar, y tu propósito es buscar la orientación de Dios. Cada vez que sientes hambre, en lugar de enfocarte en la falta de comida, recuerdas el motivo por el cual estás ayunando. Ese hambre se convierte en un recordatorio constante de que estás en busca de algo más grande, algo que vale más que una simple comida. Tener un propósito claro también ayuda a mantener la motivación durante el ayuno. Habrá momentos en los que puedes sentir debilidad, cansancio o incluso duda. Pero cuando recuerdas por qué estás haciendo esto, ese propósito renueva tus fuerzas. Actúa como un faro que guía tu viaje, iluminando el camino incluso en los momentos más oscuros. Por otro lado, ayunar sin un propósito definido es como caminar sin rumbo. Sin un objetivo claro, es fácil perder el enfoque y sentirse desmotivado. El ayuno puede convertirse en una tarea ardua y vacía, en lugar de una práctica espiritual rica y significativa. Es por eso que antes de comenzar, es crucial que dediques un tiempo para reflexionar sobre lo que esperas lograr. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué estoy ayunando? ¿Qué quiero obtener de este sacrificio? Ese momento de reflexión ayuda a alinear tu corazón y mente con el verdadero propósito del ayuno. Y no te preocupes si tu propósito parece pequeño o demasiado personal. Lo que importa es que sea sincero y significativo para ti. Recuerda que el ayuno es una conversación entre tú y Dios, un diálogo silencioso donde expresas tus deseos, preocupaciones y buscas respuestas. Con un propósito claro, esa conversación se vuelve más profunda y significativa. Así, el ayuno deja de ser solo una práctica de abstinencia y se transforma en un poderoso viaje espiritual. Se convierte en una forma de conectarte más profundamente con Dios, de buscar aquello que realmente importa en tu vida, y de encontrar fuerza y claridad para enfrentar los desafíos que tienes delante. Y cuando llegas al final de este viaje, con tu propósito alcanzado o con una nueva comprensión en mente, te das cuenta de que el ayuno fue más que simplemente dejar de comer, fue una experiencia de crecimiento, fe y transformación. Hay momentos en la vida en que sentimos la necesidad de conectarnos de forma más profunda con nuestro lado espiritual, y el ayuno es una práctica antigua que nos ayuda a hacer exactamente eso. Pero, ¿sabías que existen diferentes formas de ayuno? Cada una tiene sus características y puede ser elegida según el objetivo personal o espiritual de cada uno. Vamos a explorar esto juntos. Ayuno absoluto. Imagínate en un lugar tranquilo, donde decides alejarte de todas las distracciones del mundo físico. El ayuno absoluto es el más riguroso de todos. En este tipo de ayuno, la persona se abstiene de cualquier comida y agua. Es como un retiro total, donde el cuerpo y la mente se concentran únicamente en lo espiritual. Por ser muy intenso, generalmente se practica por periodos cortos y con una intención muy clara. Piensa en él como una forma de reiniciar completamente el sistema, permitiendo que la persona se concentre exclusivamente en su propósito, libre de cualquier distracción. Ayuno normal. Ahora, imagina una fuente cristalina de agua, fresca y revitalizante. En el ayuno normal, la persona no consume alimentos sólidos, pero aún se permite ingerir líquidos. Esto puede incluir agua, jugos naturales o caldos, que ayudan a mantener el cuerpo hidratado y proporcionan energía suficiente para continuar con las actividades diarias.
Este tipo de ayuno es más común y puede mantenerse por periodos más largos, permitiendo que la persona se involucre en una reflexión profunda mientras todavía sustenta las necesidades básicas del cuerpo. Ayuno parcial. Finalmente, tenemos el ayuno parcial. Imagina renunciar a algo específico que te gusta mucho, como un dulce o un alimento especial, por un tiempo determinado. En este tipo de ayuno, la persona elimina ciertos alimentos o grupos de alimentos de su dieta. Puede ser, por ejemplo, abstenerse de carne, pan, o cualquier otro alimento que tenga un significado particular para la persona. El ayuno parcial es más flexible y accesible, permitiendo que cada uno adapte la práctica a sus propias necesidades y circunstancias, manteniendo un enfoque espiritual mientras aún nutre el cuerpo de forma selectiva. Cada tipo de ayuno tiene su propósito y significado, y la elección depende de lo que se desea alcanzar. Ya sea para purificar la mente, fortalecer el espíritu o simplemente encontrar una paz interior, el ayuno es un viaje personal de autodescubrimiento y conexión con algo mayor. Planear un ayuno es como prepararse para un gran viaje. Antes de comenzar, es importante pensar en todo lo que necesitas para tener éxito. Así como un viajero necesita un mapa, ropa adecuada y suministros para llegar a su destino, alguien que decide ayunar necesita organizarse para que la experiencia sea significativa y sin imprevistos. Elección del tipo de ayuno. Lo primero que debes decidir es el tipo de ayuno que vas a hacer. ¿Será un ayuno absoluto, en el que renunciarás a la comida y al agua? ¿O tal vez un ayuno normal, en el que solo consumes líquidos? ¿Qué tal un ayuno parcial, eliminando ciertos alimentos? Cada tipo de ayuno trae sus desafíos y beneficios, y es esencial elegir el que mejor se adapte a tu objetivo y capacidad. Por ejemplo, si nunca has ayunado antes, comenzar con un ayuno parcial puede ser más accesible, dando la oportunidad de familiarizarte con la práctica antes de intentar algo más riguroso. Duración del ayuno. El siguiente paso es decidir cuánto tiempo vas a ayunar. Esto puede variar desde unas pocas horas hasta varios días. Aquí, es importante ser realista y considerar tu rutina diaria. Si tienes una semana llena de compromisos, puede ser más sensato elegir un ayuno más corto o planearlo para un momento en que tengas más tiempo para descansar y reflexionar. La duración del ayuno debe alinearse con tus metas y tu capacidad física. Por ejemplo, un ayuno de 24 horas puede ser poderoso para un reinicio espiritual, mientras que un ayuno más largo puede requerir una preparación adicional y tal vez incluso orientación médica. Consideración de la rutina y eventos futuros. Además, es crucial pensar en tu rutina y en los eventos que se aproximan. Si tienes una reunión importante, un encuentro social o una actividad física intensa programada, puede ser prudente ajustar el ayuno para no afectar tu rendimiento o bienestar. El ayuno debe ser una experiencia enriquecedora, no una fuente de estrés. Planear con antelación te permite prepararte mental y físicamente, garantizando que el ayuno sea una parte armoniosa de tu vida, y no una interrupción. Así, al dedicar tiempo a la planificación, creas una base sólida para tu ayuno. Con el tipo correcto, la duración adecuada y la consideración cuidadosa de tu rutina, estarás listo para embarcarte en este viaje espiritual con confianza, sabiendo que cada detalle fue cuidadosamente pensado para que la experiencia sea plena y gratificante. Imagina una pequeña comunidad, donde las personas viven en armonía, compartiendo sus alegrías y desafíos. En un rincón de esta aldea, hay una tradición antigua que atraviesa generaciones: el ayuno en comunidad. Para ellos, ayunar no es solo una práctica individual, es un acto que une sus corazones y fortalece su compromiso espiritual. Cuando el sol comenzaba a salir, un grupo de personas se reunía en la plaza central. Algunos eran ancianos con cabellos grises, otros jóvenes con ojos brillantes y llenos de esperanza. Todos tenían un objetivo común: buscar algo mayor, algo espiritual. Sabían que ayunar solo era poderoso, pero hacerlo juntos tenía un efecto aún más profundo. Esa mañana, antes de comenzar el ayuno, la comunidad se reunió en un círculo. Se tomaban de las manos unos a otros, sintiendo el calor y el confort de la presencia mutua. Uno de los ancianos, con una voz suave y llena de sabiduría, comenzó a hablar sobre el propósito de ese ayuno. Explicó que ayunar juntos no era solo una forma de disciplina, sino también una manera de fortalecer los lazos entre ellos. Cuando ayunamos juntos, dijo, nos apoyamos mutuamente y recordamos que no estamos solos en este viaje espiritual. Durante el ayuno, la comunidad mantenía el enfoque en sus metas espirituales. Algunos meditaban en silencio, otros leían escrituras sagradas, y algunos simplemente pasaban el tiempo reflexionando sobre sus vidas. Cuando sentían hambre, en lugar de flaquear, recordaban que se tenían unos a otros. Miraban a su lado y veían a sus vecinos, sus amigos, pasando por el mismo desafío. Esto les daba fuerza, como si el peso del ayuno se dividiera entre todos.
Al caer la noche, cuando el ayuno llegaba a su fin, todos se reunían nuevamente. Había un brillo especial en sus ojos, un sentimiento de realización. Compartían sus experiencias, hablaban sobre las dificultades que enfrentaron y sobre cómo sintieron la presencia divina más cercana. Esa sensación de unión, de estar conectados en espíritu y en propósito, era indescriptible. Ayunar en comunidad les había enseñado a todos que, cuando estamos juntos, somos más fuertes. Aprendieron que el ayuno no era solo una prueba de resistencia, sino una oportunidad para crecer espiritualmente, apoyándose y alentándose unos a otros. Y así, esa pequeña aldea continuó su tradición, año tras año, siempre recordando que la verdadera fuerza del ayuno no estaba solo en la disciplina individual, sino en la conexión que compartían como comunidad. Imagina a una persona, alguien que lleva una vida común, llena de responsabilidades, alegrías y desafíos. Un día, esta persona siente un deseo profundo de conectarse más con Dios, de sentir su presencia de una manera más intensa. Es entonces cuando decide hacer algo que muchos antes que ella ya han hecho: ayunar. El ayuno, para esta persona, no era solo una abstinencia de comida. Era un viaje espiritual, un camino que la llevaría a un encuentro más profundo con Dios. El primer día, al despertar, sintió la tentación de alimentarse, como lo hacía todas las mañanas. Pero en lugar de eso, recordó el propósito mayor de su decisión. Con esto en mente, decidió concentrarse en Dios, buscando fuerzas y orientación para resistir a sus deseos. A medida que pasaban las horas, el vacío en su estómago comenzó a hacerse más presente. Pero algo interesante sucedió. Ese vacío físico comenzó a ser llenado por una sensación de paz interior. Se dio cuenta de que estaba volviéndose más consciente de la presencia de Dios, más sensible a las pequeñas cosas que Él estaba revelando. Cada sensación de hambre era una oportunidad para volverse aún más hacia Dios, para buscar en Él la fuerza que necesitaba. Con el pasar de los días, algo cambió profundamente dentro de ella. La autodisciplina que el ayuno requería comenzó a moldear su carácter. Antes, tenía el hábito de ceder fácilmente a las tentaciones y a los deseos del momento. Pero ahora, descubrió una nueva fuerza dentro de sí, una capacidad para decir no a lo que no le hacía bien y sí a lo que realmente importaba. Esta autodisciplina no se limitó al ayuno, sino que comenzó a influir en otras áreas de su vida. Empezó a ser más paciente, más enfocada, más atenta a lo que realmente importaba. Además, el ayuno le enseñó una lección valiosa: la dependencia de Dios. Se dio cuenta de que, al renunciar al alimento físico, se estaba abriendo a un alimento espiritual que venía directamente de Dios. En momentos de debilidad, cuando pensaba que no podría continuar, se volvía hacia Él en oración. Y en cada una de esas veces, sentía una fuerza renovada, una certeza de que no estaba sola. Esta experiencia de ayuno transformó su vida. El ayuno dejó de ser solo una práctica religiosa y se convirtió en un camino hacia una relación más profunda con Dios. No solo se sintió más conectada a Él, sino que también se dio cuenta de que su fe se había fortalecido. El ayuno no era sobre mostrar su fuerza, sino sobre reconocer su debilidad y encontrar fuerza en Dios. Cuando finalmente terminó el ayuno, se sintió diferente. No solo físicamente, sino espiritualmente. Había un nuevo brillo en sus ojos, una nueva paz en su corazón. Sabía que ese viaje había fortalecido su conexión con Dios de una manera que pocas otras prácticas podrían hacer. El ayuno, para ella, se convirtió en un recordatorio constante de que, en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la verdadera fuerza y paz vienen de depender completamente de Dios. En una mañana tranquila, una persona decidió comenzar un ayuno. No era la primera vez que ayunaba, pero esta vez quería hacer algo diferente, algo más profundo. En lugar de simplemente abstenerse de comer, decidió que acompañaría el ayuno con una oración sincera y momentos de profunda reflexión. Al amanecer, encontró un lugar tranquilo, lejos de las distracciones del día a día. Se sentó en silencio, respirando profundamente, sintiendo la serenidad de ese momento. Comenzó a orar, pero no era una oración apresurada ni llena de palabras. Era una conversación calmada con Dios, donde cada palabra era dicha con intención, cada pensamiento era entregado cuidadosamente a Él. Mientras oraba, una sensación de paz envolvió su corazón. Empezó a reflexionar sobre su vida, sus decisiones, sus luchas. Se preguntó por qué estaba ayunando, cuál era su verdadera motivación. No quería que el ayuno fuera solo un ritual vacío, sino una oportunidad para acercarse a Dios de una manera auténtica y transformadora. Recordó momentos en los que había sentido a Dios de manera más cercana, esos instantes preciosos en los que parecía que Él estaba a su lado, guiando sus pasos. Y entonces,
Reflexionó sobre las veces en que se había alejado, distraída por las preocupaciones del mundo. En ese momento, comprendió que el ayuno era una oportunidad para volver al primer amor, para reencontrar esa conexión profunda y sincera. A medida que pasaban los minutos, sus oraciones se volvieron más intensas, más honestas. Abrió su corazón a Dios, compartiendo sus dolores, sus dudas, sus esperanzas. Sintió como si cada palabra estuviera siendo escuchada, como si Dios estuviera allí, prestando atención a cada detalle de su oración. Esa sensación de ser escuchada, de estar en verdadera comunión, le trajo un confort indescriptible. Después de orar, se dedicó a la reflexión. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir sobre los beneficios espirituales que esperaba alcanzar con el ayuno. Escribió sobre la necesidad de fortalecer su fe, de encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. Reflexionó sobre cómo el ayuno le ayudaba a desapegarse de las cosas materiales, a enfocarse en lo que realmente importaba, su relación con Dios. También reflexionó sobre las dificultades del ayuno, como el hambre y las tentaciones. Pero, en lugar de concentrarse en esos desafíos, pensó en cómo podrían ser usados para su crecimiento espiritual. Cada incomodidad, cada momento de debilidad, podría ser una oportunidad para volverse hacia Dios, para buscar en él la fuerza necesaria para continuar. A lo largo del día, entre las oraciones y reflexiones, se sintió más ligera, más centrada. El ayuno ya no era una simple abstinencia, sino un camino de autoconocimiento y renovación espiritual. Cada oración la llevaba más profundo en su viaje, cada reflexión revelaba algo nuevo sobre sí misma y sobre su fe. Al final del día, mientras se preparaba para terminar el ayuno, sintió una profunda gratitud. No solo por haber conseguido ayunar, sino por haber aprovechado cada momento para acercarse a Dios de una manera que no había hecho antes. La oración y la reflexión habían transformado el ayuno en una experiencia poderosa, una experiencia que llevaría consigo por mucho tiempo. Y así, al cerrar los ojos para una última oración, sabía que había crecido, no solo espiritualmente, sino también como persona. El ayuno, acompañado de oración sincera y profunda reflexión, le había mostrado el camino hacia una vida más conectada con Dios y con el verdadero propósito de su fe.